Dios les bendiga. Es en serio, que Dios les bendiga. ¿Cuántos tienen gozo? Dale un fuerte aplauso al Señor porque Cristo vive. Y también le damos la bienvenida a las personas que nos visitan, las personas que se conectan por nuestra plataforma. Y qué bueno que hoy nos reunamos en esta fecha tan especial. A nivel mundial se celebra la Semana Mayor. Y esto también certifica que lo que pasó en la cruz y la tumba vacía tiene que ser verdad. Porque a través de los años paran una semana o varios días de esa semana para conmemorar, pendiente con esta palabra, conmemorar, traer a memoria lo que Cristo hizo y lo que eso significa para nosotros los que creemos en Él. Y que a través de esto otros crean de verdad. ¿Sabe? Recuerdo claramente cuando yo me definí, me decidí, me determiné a seguir a Cristo, fue cuando termino de leer los evangelios y puedo asimilar lo que veía en películas tradicionalmente en Semana Santa, lo veo en las escrituras y cómo eso transforma una vida y trasciende el tiempo y lo cambia todo. Cuando lo creemos, no solo cuando lo sabemos, sino cuando lo creemos en espíritu y en verdad. Hoy hablaremos sobre esa resurrección de Jesús, su gran importancia y cómo esto trasciende a nosotros los que creemos en Él. No solo quiero que hablemos de la resurrección de Cristo, que sin duda alguna es un hecho, fue un hecho y Él está vivo. Ahora, quiero que hablemos de la importancia que eso tiene y cómo eso trasciende a ti y a mí, cómo trasciende a nosotros. Porque la fe cristiana o la fe en Cristo se basa en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Vamos a ver, Jesús de que vivió, vivió. Historia universal lo comprueba. Vivió, caminó entre la tierra, hizo milagros, prodigios. Para algunos fue un profeta excepcional, es decir, estaba fuera de lo normal. Tenía señales y prodigios, vivió. Ahora está bien, murió. Lo mataron para los que no creen, se entregó para los que sabemos la historia, la verdad. Murió, pero si todo hubiese quedado ahí de que murió crucificado, nada vale la pena. Ya está, fue un hombre bueno, wow. ¿Sabe? Se hubiese dilucidado en el tiempo, se hubiese perdido en el tiempo. Como grandes patriotas de algunas naciones, como Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, se hubiese quedado allí en la historia, como un libertador, patriarca más o patriota más de esa nación. Pero lo que marcó la diferencia es que él no fue como Mahoma, que él no fue como cualquier otro, que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que marca la diferencia. Resucitó. Y es una gran verdad que quiero que hoy le demos el peso que tiene en nuestro corazón, la importancia en nuestra conciencia, y que le dé, que eso sea el soporte de nuestra fe. Una fe en Cristo sin la resurrección, teniéndola como ancla, como base, no va a permanecer, no va a durar. ¿Qué es lo que hizo que los discípulos fueran hacia adelante, así los mataran? Porque vieron a Cristo vivo, porque le tocaron las heridas, porque caminaron con Él ya resucitado. Y es lo que quiero que hablemos un poco hoy. Todos conocemos en gran parte cómo fue la crucifixión. ¿Lo recuerdas? La crucifixión. Luego de Jesús entrar a Jerusalén, los religiosos de la época estaban ya planeando cómo matarlo. Incluso Caifás, quien era el sumo sacerdote de la parte judía en ese tiempo, recuerda que Judá, Israel estaba dividido, aunque tenía un imperio romano, un gobierno extranjero, quienes los estaban gobernando, también hacían una semialianza con la parte religiosa que también dirigía, que es la parte donde estaba Caifás. Caifás dice algo planeándolo matar. Mira, es preferible que muera uno por todos nosotros y no que muramos todos nosotros. Y él estaba certificando lo que iba a hacer Jesús. Es preferible que muera uno por nosotros. Y vamos a entregarlo, vamos a compilar. Y se creó un plan, que puedes verlo en los evangelios, cómo llegan al arresto de Jesús. Lo arrestan, él no se resiste porque sabe que llegó su hora, porque es la copa que le tocaba pasar para dar salvación a todos. Y llega el momento del arresto, va a Pilatos, ya conoce dónde pasa, va primero al Sanedrín, luego a Pilatos, luego se lava las manos, luego lo castigan.
le dan con fuetes, con látigos en la espalda, le laceran la espalda como nunca antes, le clavan una corona de espina, lo golpean y le preguntan, ¿quién te golpeó? Lo escupen. Todo eso a detalle lo dice 700 años antes el profeta Isaías, que molido sería por nuestras rebeliones, certificando que fue conforme a las Escrituras. También lo dice Daniel, lo dice Ezequiel, lo dice Salmos. Lo cierto es que se estaba en cumplimiento, en pleno sus ojos, estaba cumpliéndose la palabra. Ahora, Jesús va a la cruz y luego de crucificado carga la cruz, otro lo ayuda, le dan vinagre, toda esa cosa que usted y yo conocemos. Quiero hacer un resumen rápido de la crucifixión para que veamos la trascendencia y el poder que tiene la resurrección. Jesús llega a la cruz y luego de estar en la cruz era viernes donde se iba a celebrar la Pascua, y recuerda algo importante que muchos se confunden: al tercer día. ¿Sabes? Para ellos no es como nosotros dentro de 3 días hábiles, es que podéis ir hasta, no. Era el primer día, para el día 1, viernes. En ese día 1 ocurrió la crucifixión. Posiblemente murió entre 2, 3 de la tarde. Ahora, segundo día, sábado, silencio total. Dios trabaja en silencio. Donde dice la Biblia que literalmente bajó, subió y entregó el cáliz por su sangre. Nos da salvación. Al tercer día, dentro del tercer día, dice, siendo el primer día de la semana, es decir, domingo, ahí resucitó entre los muertos. Fueron las mujeres allá a ver qué ocurría. ¿Por qué? Porque si recuerdan la historia, lo tenían que bajar, terminar la parte de la sepultura antes de las 6 de la tarde, porque venía la Pascua y ya no podían hacer nada, el Shabbat. Entonces aceleraron el proceso, a las 3 de la tarde por ahí empezaron. Lo cierto es que Arimatea, este hombre, pide que le den el cuerpo para entregarlo, meterlo en un sepulcro familiar, y ahí lo meten. Entonces los religiosos, Caifás y su gente, dudando de que los discípulos fueran a robar el cuerpo en la noche, le pidieron al gobierno romano que sellara la piedra con sellos de ellos y pusieran guardias. Eso no hacían con nadie. Y aún así el Señor resucitó. Te digo por qué: porque no hay gobierno ni atadura humana que pueda detener el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo aplauden? Lo cierto es que quiero que comencemos por el punto de la resurrección. Es decir, cuando esas mujeres, José de Arimatea, como era rápido que tenía que hacerlo antes de las 6 de la tarde, lo que no lo hicieron el protocolo del rito judío, que era ungirlo y todo esto al cuerpo para prepararlo para lo que ellos creían que era la eternidad, sino que lo cubrió con mirra y con algo que era como para protegerlo hasta que las mujeres pudieran ir a cumplir esa parte. Y lo cierto es que en el sepulcro las mujeres, dice la Escritura, aún siendo oscuro el primer día de la semana, en domingo, María Magdalena con otra mujer van hacia el sepulcro con los materiales para ungir el cuerpo. Y ocurre lo que leemos en Mateo capítulo 28, verso 4. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Pues a qué? Como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Revisen ustedes mismas. Y ahí empiezan estas mujeres, quienes fueron las primeras en darse cuenta de que había ocurrido lo que él había prometido. Ellos avisaron, ellas fueron a avisar a Pedro y a los demás, pero de camino allá se consiguen con el Señor Jesús. Y se lo consiguen a él, y dice: no me toques porque me toca ir a la presencia del Padre. Entonces, lo cierto es que en este contexto comienza, como se llama, la resurrección de Cristo visible, tangible, para todas las personas, y empezó a registrarse que lo vieron vivo. ¿Sabes? Se prendió un caos a nivel del imperio y otras cosas más, porque empezaron a decir que fue los guardias quienes permitieron, que se corrompieron, en fin. Este es el punto de la historia en donde está la resurrección y debe estar anclada nuestra fe. Porque si nuestra fe en Cristo no se ancla en que Él vive, de nada vale todo lo que hacemos. Es inútil, de nada sirve incluso. Ahora, quiero entrar en Pablo, quien fue el último que lo vio resucitado. Cuando iba camino a Damasco, se le aparece literalmente y lo tumba del caballo. Él
tiene una disyuntiva. Él está resolviendo una problemática en los creyentes que están en Corintios, quienes le estaba explicando, mira, Cristo resucitó, pero ustedes creen que no van a resucitar. Vamos a arreglar este asunto. En 1 Corintios capítulo 15, la cual quiero que lo anotes y lo leas en casa, hoy, esta tarde, noche, apártate para leer el capítulo 15 de 1 Corintios, porque Pablo da luces de la resurrección, la importancia y la trascendencia que esto tiene para los que creen. Pero Pablo está aclarando un asunto crítico, está aclarando algo. Mira, muchos creyentes estaban minimizando la resurrección de Cristo. Incluso no creían que ellos iban a resucitar. Ya en ese punto de la historia, muchos estaban como que dudando. Y lo cierto es que en esa carta que escribe Pablo, dice lo siguiente, desde el verso 3, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante, y va a explicar lo más importante del Evangelio, y lo que se me ha transmitido a mí también, lo más importante, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras, no como echan cuentos, tal como dice el profeta Isaías, tal como dijo el profeta Ezequiel, tal como dijo Daniel, tal como dice las Escrituras. Eso es lo más importante. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y está diciendo, esto es lo más importante. Y está diciendo a todos los que creemos que lo más importante de la fe en Cristo es la resurrección de Él. ¿Sabes? Es lo más importante del Evangelio en nuestra fe. Y muchas veces nosotros suponemos, obviamos, minimizamos lo más importante, la resurrección de Cristo que trae vida nueva a ti y a mí. Y entonces le damos más preponderancia a lo material, a lo que podemos sacar del Señor. Y Él dice, lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, y que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Eso es lo más importante, lo más trascendental. Pero sigue explicando a detalle. Dice, lo vio Pedro, y empieza a dar evidencia. Lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven. Le pueden ir a preguntar. Métase en el papel. Él está diciendo, hey, vamos a resolver este asunto. Más de 500 lo vieron, todavía viven. Vayan a preguntar. Aunque algunos ya han muerto. Y sigue diciendo el verso 7, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido yo en un tiempo que no correspondía, también lo vi yo. Y dice él, mira, aquí hay evidencia de que resucitó, recuérdenlo, porque se ponían a predicar cualquier otra cosa, a discutir entre ideas filosóficas y estaban obviando esa parte. Entonces quiero que leas primero los Corintios, cómo él empieza a resolver esta problemática que sigue estando en el día de hoy. Y mira, vamos a ir al núcleo del conflicto que está resolviendo en cuanto a la resurrección se refiere el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Lee conmigo el verso 12. Él le dice, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Él dice, no que él predica, nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos. Entonces, ¿por qué ahora ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos de los demás? Pablo le está planteando una problemática que no les permite que la fe de esos creyentes madure. Él está planteando una problemática por la cual lo sobrenatural de Dios no se puede ver en su vida natural, porque eso lo limita. Y les está mostrando la problemática que no les permite dar buenos frutos. Y mira bien conmigo, esa problemática que tuvo Pablo, tal vez 70, 55 años después de Cristo, después de que partió, tal vez esa misma problemática sigue estando vigente para algunos creyentes hoy. Quienes dicen, yo sé que Cristo resucitó, pero dudan si ellos resucitarán en Cristo. Y ahí está la falla. Cuando muchos creyentes, algunos ni creen que Cristo resucitó, dudan, a lo mejor fue una conspiración que hicieron. Y si te metes en las Escrituras por todos lados, hay evidencias históricas y bíblicas. Ok,
Ya estás en Cristo y sabes, Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Yo sé que resucitó. La pregunta es, ¿sabes que tú también vas a resucitar? Y vives de esa manera, porque si sé que voy a resucitar, vivo con gozo. Viene un problema y dice, si yo voy a resucitar con Cristo. Ay, que tengo miedo a morir. ¿Cómo tengo miedo a morir si voy a su presencia? Ya yo morí. ¿Y estás viendo la diferencia? Y ese mismo problema que ve Pablo en creyentes de Cristo, porque le había predicado lo más importante, sigue pasando en iglesias en el 2026. Sigue pasando en gente que está sentada aquí conmigo. Yo mismo dudé de esto algún momento. Y solo las escrituras son las que te van a dar una fe sólida. Imagínate un matrimonio que se sustenta en que viven sabiendo que Cristo resucitó, viven de esa manera y saben que ambos resucitarán. Dejaste la toalla mojada en la... ¿Cuál es el problema? Vamos a resucitar. No, tampoco así, hay que ser diligente y resolver sus asuntos, ¿o no? O que el hijo se ponga cómico con el papá. Papá, calmate, que vamos a resucitar los dos. No. Pero sí es entender que el resucitar, yo recuerdo unas personas en pandemia quienes tenían miedo de morir. Era lógico, veían familiares cercanos morir, fallecer. Y esa persona tenía fe y me decía, es que yo tengo miedo de morir. Ya va, vamos a sentarnos a hablar. Cristiano. Si tenés miedo de morir, ¿qué dice aquí? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué también dice la Escritura? Que para mí vivir es Cristo y morir es. Pero cuando sé y valoro la resurrección de Cristo, que fe que no fue en vano, que es por mí. O sea, y si te morís ahorita, mañana, no amaneces ahí, está en la presencia del Señor. Los ojos le cambiaron. ¿Por qué? Porque tenía esta problemática, estaba viendo solo lo circunstancial y la fe, la resurrección te ayuda a ver más allá de los problemas, más allá de lo terrenal, más allá de ensimismarte. Es ver, tengo resurrección en Cristo y eso te da un gozo, que ese gozo te da fortaleza. Por eso la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cuál es el gozo del Señor? La resurrección. El gozo que tuvieron esos discípulos no fue nada normal. Fue lo que le permitió avanzar, adelante, avanzando. En fin, esta problemática no permite que un creyente pueda vivir lo sobrenatural de Dios en su vida terrenal. No permite que dé frutos buenos y abundantes. Tampoco permite que su fe madure, que esté sólida, sino que cualquier cosa lo aplaste. Y no, esos discípulos que saben que resucitó son indetenibles, inofendibles. Entender esta gran verdad te ayuda a avanzar. Esta duda sigue estando vigente, pero el hombre sigue aclarándola y quiero que si la tenías, no te sientas tan mal. Estaba en esa época, sigue estando y la causa es porque no la recordamos constantemente. Por cierto, por eso yo aprovecho estos tiempos de Semana Santa, muy personalmente, desde antes de ser pastor. ¿Sabe qué hacía? No solamente antes como tradicionalmente era ver películas y comer pescado, más nada. Y de vez en cuando agarrar un día para ir a la piscina o a la playa, ya. Ahora, aparto un tiempo para meterme en los evangelios, volver a recordar la crucifixión, esa importancia, eso que tiene para los discípulos, la resurrección, hasta Hechos 1 y 2 donde está la ascensión y lo que dice, y eso me apropio de eso. Recordarlo al menos una vez al año te puede ayudar, pero no basta una vez al año. Es constantemente porque es la base de nuestra fe. En cualquier edificación, si descuidan la base, ¿qué pasa? Se cae, se deteriora. En cualquier, y usted está edificando su fe. Y esa fe se edifica en que Cristo murió y resucitó. No que murió y quedó allí. Y si yo no constantemente le hago mantenimiento a esa base de la fe, voy a estar tambaleando todo el tiempo. Entonces, hoy es un día para fortalecer la base de tu fe. Dile al que está a tu lado, hoy fortalecemos nuestra fe en Cristo. Como te miró raro decirle, porque vos y yo sabemos que resucitó. Siga conmigo en esta parte, algunas partes de la carta donde explica. Mira lo que dice el verso 13. Pues si no hay resurrección de los muertos, como ya ustedes han considerado, entonces Cristo tampoco resucitó. Y dice el 14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es en vano. Está diciendo que si Cristo no resucitó, nuestra fe de nada vale. Y aquí está lo que marca la diferencia.
Creo que Cristo resucitó, sí, pero también crees que tú resucitarás con Él, porque eso es lo que marca la diferencia. Y ese debe ser el gozo de tu día a día, guardando, bendiciendo a Dios por esa gran salvación. Ahora, y si de verdad creen en Cristo, que Cristo resucitó, deben también creer que ustedes resucitarán. Sigue leyendo conmigo y me voy a adelantar un poco al verso 19, porque nos aterriza la realidad. Y dice, y si nuestra esperanza en Cristo, ¿sabe qué es esperanza? Lo que espero de Cristo, es solo para esta vida terrenal, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Se lo está diciendo a los creyentes más cercanos. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos, les afirma. Él es el primer fruto de toda una gran cosecha de otros que resucitarán. La primicia de los que durmieron es hecho, dice la Escritura. El primero de todos los que durmieron o de los que murieron. ¿Y sabe qué está afirmando él? Vaya conmigo al 19, donde dice, si solo tu esperanza está puesta para las cosas en la tierra, que me sane, que me ayude con esta relación, que me provea. Eso no está mal. Lo que dice es que cuando solo lo tengo para eso, mi esperanza, espero en Él para lo que me conviene, para lo que quiero ver aquí ahora, lo que voy a dar es lástima. Lo que doy es lástima cuando vivo así. ¿Y sabe cómo se llama eso? Estoy incompleto. Es entender que Dios provee de todas las cosas conforme que todas las cosas que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y esas riquezas en gloria se refiere a su resurrección. La gloria de Cristo siempre tiene que ver de la resurrección en adelante. Y es impresionante cómo muchos creyentes nos anclamos en el 19. Solo nuestra esperanza en Cristo está para que me ayude que hoy venda todo lo que tengo por vender. Para que hoy me vaya bien en el trabajo. Sí, confía en Él, depende de Él diariamente, pero cuando yo sé que no es solo para eso, sino que la vida eterna, aunque no lo venda todo, sé que Él me sostiene porque yo vivo para Él y Él vive en mí. Sé que aunque esta persona, escúchame bien que esto es duro, pero es seguridad en Cristo. Es poder decir, mira, aunque esta persona se vaya o se quede, yo sé que voy a estar bien, porque mi vida está en Cristo. Yo quiero que sea con esta persona, pero si no está, no me va a dejar un hueco que me va a matar. Porque mi vida está sustentada en Cristo. Amén. Y esto da una seguridad celestial sobre tantas cosas terrenales que te afligen, que te revientan, que te matan, que te consumen, que te desgastan. ¿Sabes? La verdadera transformación. Muchos me decían, Gonzalo, ¿cómo tú te transformaste? Y me decían literalmente, los que tienen más confianza conmigo. Y yo sí puedo refutar porque tenían razón. ¿Cómo pudiste transformarte si vos no servías para nada? ¿Y sabe cuál es la realidad? ¿Verdad? No servía para ser papá, para ser buen esposo, para ser buen hijo, para ser buen trabajador. No servía. Y le digo que valorar, vivir, agradeciendo la resurrección de Cristo. Porque ¿cómo correspondo yo a eso? Y no es quitándome nada. No es que yo tengo que dejar de hacer cosas para agradarlo. Es que yo quiero seguirlo. Y seguirlo te hace enfocarte en Él, vivir para Él, con Él y por Él. La Biblia dice porque todo es de Él, por Él y para Él. Porque Él ha reunido todas las cosas en su nombre, en Él. Y mira, yo quiero que se quede conmigo en el 20 y leamos todos a una sola vez, una sola voz, lo que está en moradito allí. 20. Lo cierto es, amén. Él es el primer fruto de muchos de los que durmieron. Y esto es clave. Lo cierto es eso, que Cristo sí resucitó. 21 dice, no está en mis notas, pero te lo voy a leer. Así que ya ven, le dice él, ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre llamado Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Doctrina profunda y verdadera, buena doctrina. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo? El pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán, pero la resurrección de los muertos, la vida nueva y vida eterna, entró a la tierra por un hombre, Jesús. Por eso doctrinalmente y teológicamente se conoce a Jesús como el segundo Adán. Y es decir, hay personas que viven en la naturaleza adámica, que es caída, que es solamente viviendo en pecado, pero los que están en Cristo ahora tienen una naturaleza divina, una naturaleza que proviene de Dios y lo cambia todo para bien y para siempre. ¿A cuántos se le están abriendo los ojos espirituales?
A mí también. ¿Sabe lo valioso que es esto? Por eso dice el 22. Haciendo un paseo, un paneo por esta hermosa carta. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, así comenzamos, todos perteneciendo a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Qué pasa con todos los que pertenecen a Cristo? Apláudelo con gozo, pues. Aleluya. Aleluya es alabado sea Dios. Y ese aleluya proviene del corazón, del espíritu. Cuando usted dice, mira, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida, no vida antigua, no una vida reciclada de tus ancestros, no patrones negativos de conducta ni maldiciones generacionales, no, una vida. ¿Cómo debe ser esa vida nueva? Comiénzala aquí y va a terminar en su presencia, en el reino de los cielos si vas a estar allá o cuando Él venga también aquí. Pero es una vida nueva, totalmente novedosa. Y es allí donde está el ancla de nuestra fe. Esto es para los que pertenecen a Cristo. ¿Y cuando alguien pertenece a Cristo? Cuando esa cruz no es una tradición de los judíos, no es una tradición de por mi casa para hacer majarete y dulce de leche y tal y comer y ya, sino que esa cruz significa perdón de mis pecados, aunque yo me coma mi dulcito de leche y mi majarete, créanme. Y si me pasa un pescadito frito también le hago swing. Pero lo principal no es eso. Lo principal es que valoro en mi corazón y en mi vida y mis decisiones, mis pensamientos y acciones tienen que ver con corresponder lo que Cristo hizo en la cruz y la tumba vacía. La tumba vacía, familia. Y quiero que eso lo lleves en el corazón. Mira, si pertenezco a Cristo, debo recibir la vida nueva. Porque ¿qué pasaba con esta gente? Que estaba hablándole Pablo. Habían creído a Cristo, porque Pablo nada más predicaba era de Cristo, de Jesucristo. Y le habían creído a Cristo, pero no habían recibido la vida nueva. Estaban viviendo solo esperando en Cristo para las cosas terrenales, que la cosecha sea abundante, que se nos dé esto aquí, que nos reunamos para filosofar sobre la Biblia, a discutir. Ella va. Lo más importante, y discutían, es que no hay resurrección. Y empezaban a discutir, o sea, si yo me caso, ella me verá conmigo en la resurrección, estaré con ella. Y a pensar un poco de tonterías, que es a donde se ancla Deuteronomio 29:29. Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios. Lo cierto es que va a ser nuevo, ¿sí o no? Y quiero que vaya conmigo al 23, que es donde esto agarra orden. Dice, pero esta resurrección, que él viene explicando, tiene un orden. No es que va a ser a lo loco, tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Entiende eso? ¿Entiende esa bendición? Y enseña con claridad cómo primero es Cristo resucitado, lo primero, y ya ocurrió. Luego es la resurrección de los que pertenecen a Cristo, serán resucitados juntamente con Él. Yo quiero darle valor clave a esta parte. ¿Sabes qué es lo que ocurrió allí? Lo que leímos en el plan de lectura de la semana pasada, Hechos 1 y 2, vemos la ascensión. ¿Sabes? Jesús varias veces se presentó como hijo de hombre, ¿lo recuerdan? Hijo de hombre, para dejar siempre énfasis que era hombre, que te podías tocar así como tocas a la persona que está a tu lado. Era Jesús, caminó. Y dice la Escritura que la bendición está, o nos deja saber que la clave, el rompimiento, el valor, la trascendencia está, que un hombre como tú y como yo, ahora está en el cielo. Y eso le abre paso o le da cabida a que hombres y mujeres como tú y como yo también estemos en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo entienden? Mira esto. Jesús no se vio que, la Biblia nos enseña en Hechos que Él se transformó en una paloma y voló. Que se puso como un humito y subió. Siendo hombre, ascendió hasta que se perdió en las nubes. Y los ángeles dijeron a los discípulos, ¿qué hacen mirando hacia arriba? Así como lo vieron ir, hijo de hombre, lo verán venir con poder y gloria. Y es lo que quiero que veas. Ningún hombre ha estado en el cielo. Él, después de que Él resucitó, ahora los muertos en Cristo pueden estar en el reino de los cielos. Es una verdad bíblica. No es una tradición de alguien. Es saber que ahora el primer hombre en el cielo
es Señor Jesucristo y le hace un puente, le da acceso a todos los que creen en Él para que estén en el reino eterno. Esa es la gran verdad. La resurrección de Cristo y la nuestra. La resurrección de Cristo, que le da cabida a la nuestra, es lo que le da sentido a la vida. Es lo que le da verdadero valor a la vida. Es lo que le da propósito a la vida. Si estás en Cristo, si antes simpatizabas con la fe, con la iglesia cristiana, con estas cosas, debes ir más allá, bogar más adentro y poder entender que la resurrección de Cristo, que te da resurrección a ti, es lo que le da verdadero sentido a la vida, a esta vida. Si no, sería como dar vueltas en círculo, todo el tiempo una espiral, todo el tiempo en un desierto, en un laberinto. No, el verdadero propósito, el verdadero valor de la vida está en que Cristo resucitó, y si tú crees en Él, le perteneces a Él, resucitarás con Él también. Pero para esto se requiere una sola cosa: fe. Ya va, no la fe, tu fe. Así sea como la de un grano de mostaza. Tu fe, que es creer, la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es entender esto. Permíteme avanzar un poco más y terminar estas secciones de la carta de Pablo, que resuelve esa problemática y espero que también pueda resolverla en nuestros corazones. Después de eso, Cristo resucita primero, luego los que creen en Cristo y pertenecen a Él. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios al Padre. El reino a Dios, el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad. Si todo lo anterior se ha cumplido, créeme que esto también. 25. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y por último, mira el orden. ¿Recuerdan lo primero? Y lo último. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, la separación y el dolor. Esto hace una gran concordancia. Pablo lo dice con tanta autoridad, con tanto denuedo, porque es una concordancia que Jesús mismo dijo en la isla de Patmos con Juan. Le dice en Revelaciones, Apocalipsis 21:4, Jesús dice que escribe Juan porque le está dictando: Él le secará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Solo Jesús, a través de la resurrección, promete un tiempo así. Más nada ni más nadie puede hacerlo. Por eso ahí está en quién estoy confiando. ¿Sabe? Yo quiero que tenga ese orden. Cristo resucitó, lo celebramos, lo conmemoramos hoy. Reforzar la verdad de que entonces, si pertenezco a Él, debo vivir como perteneciendo a Él. Y tendré resurrección juntamente con Él. Pablo luego en otra carta dice: porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos aquí lo veremos venir con poder y gran gloria, y estaremos con Él. Nos reuniremos con Él en el cielo para venir a establecer su reino aquí y ahora. ¿Sabe qué está haciendo Pablo aquí? Dando un micro de escatología, que es los tiempos finales. Pero lo cierto es, familia, que el orden es así. Cristo resucitó primero, lo conmemoramos hoy. Debe reforzar y salir de esa problemática de que Él resucitó, pero yo no sé, porque en la duda está el fracaso. Es vivir sabiendo que yo también resucitaré con Él. Después que eso pase, que Cristo venga, dice: cuando Él regrese, resucitarán los que creen en Él. Cuando Él regrese, después vendrá el fin, que dice que entregará el reino al Padre Celestial con todo consumado. Y Cristo tiene el poder para hacer esto, y la muerte será vencida. Pero como en Cristo todo es profético o adelantado, hoy que resucitado el Señor Jesucristo lo conmemoramos, podemos decir: la muerte está vencida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, desde ya. Para ir cerrando esta esencial bíblica, porque no es una enseñanza como tal, quiero que veamos o recordemos la conversación que tuvo Jesús con Marta. Marta, esta mujer que primero estuvo afanada cuando Jesús lo fue a visitar. Marta, hermana de María y de Lázaro. Y recuerda que la resurrección de Lázaro, ¿cómo se conecta con esta resurrección? ¿Por qué?
Porque el mismo Señor Jesús explica, da detalles claros sobre la resurrección, que muchas veces nosotros obviamos o suponemos. Y sabe, quiero hacer ese cuento largo bien resumido. Cierto tiempo, Jesús está con sus discípulos y un emisario le viene a decir a Jesús: mira, Lázaro, ese gran amigo tuyo, está enfermo de muerte. Jesús le dice: bueno, nosotros vamos pronto. Pasaron unos 3-4 días cuando él decide ir hacia allá. Cuando va en camino hacia allá, se ve que viene en camino y estaban en plena, ya había muerto Lázaro, están en plena sepultura o velorio. Lo cierto es que Marta, siendo Marta, se da cuenta que por allá viene el Señor y le sale trotando allá al encuentro. María se queda aquí. Y ella le llega allá: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, tipo reproche. Y Jesús le dice: hey, tu hermano resucitará. Y ella le dice algo tremendo: sí, es cierto, yo sé que va a resucitar cuando resuciten todos al final, en el postrer día. Mira, ya en los tiempos de Jesús sabían que había un tiempo final donde todos resucitarían. Y ella lo sabía, pero aún así le cuestionaba a Jesús. Y viene lo hermoso, que quiero que veamos la respuesta de Jesús, que también aplica para nosotros. Mira, mujer, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y ya estoy aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, presente continuo, no el que creyó en mí, no el que creerá en mí, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿cómo debo vivir? Creyendo en él, no morirá eternamente. Te aseguro que le mira a los ojos y le dice: ¿crees esto? ¿Crees esto? De que aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo lo he creído, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes? ¿Y tú? Si el Señor te preguntara hoy, aquí: ¿y tú crees esto? ¿Crees que aunque estés muerto, vivirás? ¿Y tú crees esto? Nuestra respuesta debe ser esta de Marta: sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, y lo demostraré con mi forma de vivir, en mis relaciones, en mis decisiones, en cada paso, en cómo me invierto en nuevas generaciones, en cómo ayudo a otros. Viviré en mis pensamientos. Lo primero del día será glorificar tu nombre, será conectar con tu espíritu, será ponerme a cuentas contigo, caminar con tu cobertura cada día de mi vida, unirme al cuerpo de Cristo, formar parte de una iglesia saludable, ayudar a crecer con otros, caminar, levantarnos juntos. Viviré en ti y por ti. Pero te pregunto hoy: ¿y tú, Aren, crees esto? ¿Y tú, Joel, crees esto? Axelis, ¿crees esto? Ángel, ¿crees esto? Gonzalo, ¿creo esto? ¿Tú crees esto? ¿Crees que vivirás después de morir? Porque si no, de nada te vale aplaudir la resurrección de Cristo. Porque es para ti y para mí. Y este es el poder de su victoria. Este es el poder de su amor. Apláudelo si es para Él. ¿Lo crees tú? Cuando bajaste a las aguas, recuerda la pregunta que te hicieron: ¿crees que Jesucristo es el Señor? Sí, creo. ¿Crees que Jesucristo fue a la cruz y perdona tus pecados? Sí, creo. ¿Creo que Jesucristo resucitó entre los muertos y te dará vida a ti? Sí, creo. ¿Qué pasó con esa confesión de aquí hasta aquí, de allá hasta aquí? ¿Por qué necesitamos una Semana Santa para creerlo? ¿Por qué necesitamos volver a reforzarlo? ¿Cuándo? ¿El año que viene en abril? ¿O cada mañana cuando abras tus ojos? Gracias, Señor, porque mi vida te pertenece. Yo vivo de esta forma, y en esta casa, señala a tu familia, hay salvación tuya, hay bendición tuya y hay vida eterna. Sopla vida eterna sobre tu casa, hablando sobre Jesús, orando en el Señor. Amén. Quiero que terminemos con una parte de la segunda carta de Corintios, donde Pablo sigue reforzando esto y dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, en una casa, en una familia, en una iglesia, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. La fe debe estar conforme
no a lo que otros dicen. Tu fe está conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él. Escucha bien esta verdad. Es por fe. Debemos hablar de lo que creemos del Señor. Debes hablar que crees en Él, que crees que resucitó de entre los muertos. ¿Y a quién le vas a hablar? Principalmente a tus más cercanos, a los que amas, a los que dependen de ti, porque esto se llama salvación y vida eterna. Entender que la resurrección de Jesucristo no es para suponerlo, no es para conocerlo como historia, es para saberlo. Debes saber y tener toda nuestra esperanza en eso. Dice sabiendo, no dudando, no suponiendo, no es por allá dudando. Dice sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. Y eso es lo que yo debo saber en este tiempo. Tenemos que saber que la resurrección también aplica para ti. Debes saber que la resurrección de Cristo no es un momento feriado cada año y donde hay historias bonitas y nos hace sentir emociones por el pobrecito Jesús. Tiene que ir más allá. Por cuanto Él vive, entonces yo también vivo. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Entonces tú también tienes vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que oremos, pero antes de orar, y quiero hacer una oración simple, o una administración, hoy quiero que haya mucha reflexión personal hacia dónde va mi vida, porque en dónde esté mi fe depende de hacia dónde va mi vida. Quiero que hoy reflexionemos. Hoy es un día para afirmar esta fe, para establecerla, anclarla en mi corazón y fomentarla, atender esas bases todos los días de mi vida. Conversarla con tus más pequeños, con tu pareja, con tu grupo pequeño. Esta es la base. ¿Por qué el Señor Jesús nos mandó a hacer Santa Cena regularmente? Para que recordáramos su sacrificio en nosotros y el valor que esto tiene. No para cumplir un rito religioso, sino para que los seguidores a través del tiempo recuerden, valoren, refuercen sus bases. Porque sin eso nada vale, nada sirve. Un punto de la resurrección que seguro has escuchado, has leído. ¿Cuántos recuerdan que de los discípulos cuál fue el que terminó de creer que Cristo resucitó? Tomás. Ocurre lo siguiente. Luego que María se encuentra con Jesús, que se postra, Jesús le dice no me toques. Tiempo después se aparece a los 12, a los 11, bueno, a los 10 porque tampoco estaba Tomás. Habla con ellos, lo ven y se maravillan. Por cierto, te recomiendo ver la película Resucitado. Es del 2016, pero es a través de la óptica de un soldado romano. Está muy anclado a los evangelios y está un hombre llamado Clavio, quien terminó siguiendo a Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que me llama más la atención y me gusta de esa película? El gozo de los discípulos porque Jesús resucitó. Tienes que verle su sonrisa, tienes que verle su fuerza, tienes que verle su fuelle, tienes que verle su arrojo, que ahora dice, si quiere me matan, pero ya lo vi resucitado. Yo sé que es verdad, o sea, no me queda lugar a dudas. Tienes que verla. En familia es casi que hora y media, pero es demasiado impactante el cómo desde otra perspectiva no tradicional se ve la resurrección. Incluso se llama resucitado, está resucitado. Y te digo esto porque también Tomás no estaba allí cuando Jesús llegó por primera vez y lo vieron, y el gozo de ellos al verlo, sobre todo el de Pedro, al ver a Jesús fue impresionante. Wow, gracias. Pero sabes, Tomás no estaba. Con ese mismo gozo se lo transmitieron a él y él le dice, hasta que no vea, tengo que ver. Y a muchos nos pasa así, y esa puede ser una limitante de la fe. Escucha, nada pasa sin que Dios lo permita. El Señor permitió y que quedara registrado Tomás, no para que sea avergonzado, sino para que a veces nos veamos en Él. Que a veces andamos queriendo ver para creer, pero no es el orden, es creer para ver.
es entender esto. Y luego, tiempo después, dice 8 días después, se le aparece y estaba Tomás. Y lo primero que dice, buscan los evangelios esta parte, dice: pase a vosotros, y va hacia Tomás. De una. Y no va a reclamarle. Y le dice: hermano, mete tus dedos aquí. Hermano, mete tu mano en el costado. Sí, Señor, creo que tú eres Dios. ¿Ahora crees? Lo abrazó, pero dijo algo: bienaventurado es el que cree sin haber visto. Bienaventurado eres si crees sin haberlo visto resucitado. ¿Por qué dijo esa frase? Porque seremos bienaventurados si creemos ahora sin haberlo visto, porque lo veremos en su regreso a rostro descubierto. Lo veremos con poder y gloria. Pero si creo ahora, si creo de verdad ahora, bienaventurado eres si crees sin haber visto. Quiero que ahí en tu asiento coloques tu mano en el corazón, cierres tus ojos y oras conmigo, porque es una oración simple, una oración de perdón, pero también una oración de afirmación, de refuerzo, de que te apropias. Y quiero que coloques la mano en tu corazón o te abraces a ti como diciendo: abrazo la fe en Jesús, que esta resurrección también es para mi vida. Él vive en mí y yo vivo en Él. Ora conmigo así: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu verdad, que siempre me llena, que siempre me alcanza, que siempre es oportuna. Hoy entiendo a más detalle, con más claridad, la resurrección. Te pido perdón porque muchas veces no la valoraba como debe ser, porque muchas veces la daba por sentado, o porque solamente creía que era para ti. Pero hoy entiendo que tú resucitaste para darme resurrección a mí, que tú me das vida para que yo dé de esa vida a otros, y eso se llama propósito. Señor, gracias. Dale gracias al Señor por su resurrección. Dile: sé que fuiste a la cruz para perdón de mis pecados, y que esa sangre derramada me cubre y hace que el Padre Celestial me cuente como tu hijo, como su hijo. Señor, gracias por resucitar de entre los muertos. Lo creo. Creo que resucitaste. Sí, creo que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, quien viene con poder y gloria. Vamos, reafirma esa fe y dile: sé que tengo vida nueva en ti y que tengo resurrección contigo. Viviré aquí en la tierra, Señor, siguiéndote como tú enseñaste que te siguiéramos, que la carga es ligera, tu yugo es fácil. Señor, no será como quiere imponer esta sociedad, que es carga, que es aplastante, que seguirte a ti es quitarme cosas, pero tu verdad me enseña que seguirte a ti es lo único que le da sentido a esta vida, que es lo único que le da propósito a esta vida. Señor, ahí con tu mano en el corazón, dile: Señor, mi corazón, mi vida es tuya. Así como tu vida fue entregada por mí, mi vida es entregada a ti, Señor. Desde mi libre albedrío, nadie me coacciona. Desde la libertad que tú me has dado, yo refuerzo lo que ya lo hemos hecho, mi vida en ti, Señor. Yo reafirmo mi vida para ti, Señor. Mis hijos te conocerán porque yo les hablaré de ti. Mi esposa, mi familia te conocerá porque lo verán en mi accionar, en mi vida, Señor. Gracias por sacarme del lodo y de la oscuridad y traerme a tu reino de luz. Señor, mi corazón te pertenece, mi vida es tuya. Dame más y más de tu Espíritu Santo. Espero con anhelo tu venida, tu poder y gloria, Señor, pero ya no tendré más temor de muerte. No tendré, Señor, más esperanza solamente en ti para las cosas de la tierra, sino también esperaré en ti para la eternidad, para tu reino venidero. Señor, gracias. Gracias porque esta palabra, Señor, me refuerza desde adentro, fortalece mis bases. Ahora está en mí mantener el ancla de mi fe firme, Señor. Te doy gracias. Dale gracias al Señor, no al pastor, no a esta iglesia. Dile: gracias, mi Señor. Gracias por tanto, mi Señor. Gracias por llegar a mi vida, aun cuando
Otras personas ya no creían en mí, aun cuando ni yo creía en mí. Gracias, Señor, por alcanzarme. Hoy recibo tu salvación nuevamente. Hoy abrazo tu fe, Señor. No la suelto jamás. Te pido perdón. Vamos, un momento para pedir perdón. Dile: Señor, perdona todos mis pecados, los que he cometido hasta hoy, en pensamiento, en palabras, en obras y hasta en lo que he omitido. Perdóname, Señor. Pero también el Señor nos llama hoy, honrando su resurrección, a que tú perdones a otros. Ahí con la mano en el corazón. ¿Quién falta porque tú le perdones? Y el Señor te llama hoy a que le perdones como Cristo te perdonó a ti. Aunque esa persona no lo reciba de buena forma, ya en tu corazón, perdónale. Luego, cuando puedas, mirándole a la cara, dile: te pido perdón. Y si tú le has fallado a alguien, búscale en el nombre de Jesús y dile: perdóname por el daño que te hice. Hoy, Señor, te da una vida nueva. Hoy el Señor trae tiempos de refrigerio. Hoy el Señor está soplando en nosotros su aliento de vida. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos desde ahora y hasta la eternidad. En el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso al Señor por encima de tu cabeza.